Soy Andrés Velázquez Cárdenas, estudiante de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta ocasión vengo a presentar la actividad número 2 de la materia Ordenación y Descripción de Archivos, presentada la profesora Marlene Salazar Ramos. La unidad número 2 trata sobre la ordenación documental. Muy bien, en base al contexto y la problemática del archivo del colegio público, a continuación voy a expresar mi propuesta y cómo manejaría yo y cuáles serían los cambios que yo haría para que funcione de la mejor manera. En la propuesta para la ordenación de los documentos físicos y electrónicos, mi propuesta sería la siguiente. Los documentos físicos sería clasificarlos por fondos, separar los documentos en categorías principales como académicos, legales y financieros. En la subdivisión para series documentales, dentro de cada fondo los documentos deben organizarse en series documentales específicas. Por ejemplo, expedientes estudiantiles, contratos de personal, facturas, entre otros. También es muy importante la cronología y la tipología. Es decir, dentro de cada serie los documentos se ordenarán cronológicamente y por tipo de documento, del más antiguo al más reciente. En documentos digitales electrónicos, lo viable será el sistema de metadatos, crear un esquema de metadatos uniforme para cada documento electrónico, el cual lleve nombre del documento, fecha, creador, categoría, fondo, serie documental y formato. Ok, la estructura de la carpeta deben replicar el esquema de la clasificación de los documentos físicos, con fondos y series dentro de cada carpeta. Los archivos deben nombrarse de manera estándar. Ejemplo, 2024-factura-001 y la extensión PDF. Segundo, las sesiones claras y las áreas de almacenamiento. En las áreas de almacenamiento tenemos el depósito de archivo. En el depósito de archivo vamos a dividir el archivo en zonas claras para cada fondo, académico, financiero y legal. ¿Cómo serán las cajas y los archivadores? Al utilizar cajas de archivo estandarizadas para cada tipo de documento físico con rotulación clara que indique el fondo, la serie documental, el rango cronológico de los documentos que ahí dentro están. También, las carpetas dentro de las cajas deben estar numeradas secuencialmente y etiquetadas con el nombre de la serie documental y los años que lo abarca. Bueno, la organización en el interior del depósito y estantería. Las estanterías estarán por fondo. Los documentos físicos deben almacenarse en estanterías etiquetadas por fondo, serie documental y fecha. Cada estante debe tener una tabla de contenido, obviamente que indique el contenido de la caja o archivador. En la rotulación de cajas y carpetas, las cajas y carpetas deben estar debidamente etiquetadas siguiendo el siguiente esquema. Código del fondo, código de la serie documental, fecha de los documentos contenidos. Respecto al proceso de ordenación, las cajas se ordenarán de manera jerárquica: fondo, serie documental, cronología. Este orden se replicará también en la estantería. Se harán mejoras físicas y condiciones ambientales del archivo. Control de temperatura y humedad. Instalar sistemas de control ambiental para mantener una temperatura estable entre 18 y 22 grados centígrados, una humedad relativa entre el 40 y el 60%. Respecto a la ventilación, se mejorará la ventilación en el área de almacenamiento para evitar la acumulación de humedad. También tendremos protección contra luz, se evitará la exposición directa a la luz solar para prevenir el deterioro de los documentos. La seguridad y control del acceso es súper importante para conservar la información confidencial que tenemos ahí dentro. Implementará sistemas de control de acceso físico, cierre de seguridad en las áreas de archivo y cámaras para proteger documentos sensibles o documentos con alta información confidencial. Mi propuesta para unificación y ordenación de documentos digitales y electrónicos sería primero la centralización, o sea, pasar o migrar los documentos electrónicos dispersos a una única plataforma de gestión documental. Segundo, pues hacerlo mediante metadatos. Crear un esquema de metadatos para todos los documentos digitales que incluya nombre del archivo, fecha de modificación, autor o responsable, categoría o fondo y descripción del contenido. ¿Cómo será la estructura de la carpeta? Irá la organización de las carpetas siguiendo la misma
clasificación utilizada en el archivo físico, fondo, serie documental y cronología. Para el control de versiones, se implementará un sistema de gestión de versiones para garantizar que no se pierda la información importante durante la edición de los documentos electrónicos. Eso es súper importante. Bueno, pero se estarán preguntando, ¿cómo se aplicará la normatividad archivística? Muy bien. Primero, con los principios de procedencia y orden original. Se respetarán estos principios, ya que es fundamental para garantizar la integridad del archivo. Cada documento debe archivarse en contexto en el que fue creado y mantener su estructura original. Se hará una actualización de la normativa, es decir, basar la organización en la Ley General del Archivo, asegurando la correcta retención y disposición de documentos. Bueno, ¿cuáles serán los materiales necesarios para la gestión documental? Primero, el software de gestión documental. Implementar un software que permita la ordenación, búsqueda y acceso de documentos electrónicos de manera eficiente. Segundo, contar con un buen equipo de digitalización, escáneres de alta calidad para digitalizar los documentos físicos y convertirlos en formato PDF. Y pues con bastante capacidad. El proceso de ordenación documental en expedientes físicos y electrónicos, ¿cómo será? En los físicos, cada expediente se organizará siguiendo el esquema fondo, serie, subserie, documento, asegurando la coherencia cronológica. Esto es súper importante y quiero hacer énfasis ahí. No se puede poner fechas al azar, siempre manteniendo el orden cronológico. ¿Cómo serán los documentos electrónicos? Los expedientes electrónicos se organizarán en carpetas estructuradas de igual manera, con metadatos que permitan el acceso rápido y eficiente. Bueno, y respecto a las series documentales simples, en los documentos físicos, ordenados cronológicamente en carpetas o archivadores etiquetados con el nombre de la serie documental y fecha. Series o unidades documentales complejas. Respecto a los expedientes físicos, los expedientes que incluyan múltiples documentos de diferentes tipos, por ejemplo, un expediente académico con certificados, notas, cartas, se organiza por secciones dentro de la carpeta principal. Cada documento debe estar etiquetado y foliado. En los documentos electrónicos, en los sistemas de gestión documental, cada expediente complejo tendrá subcarpetas que correspondan a las distintas secciones del archivo o del expediente. La reconstrucción de expedientes. Para reconstruir expedientes que se encuentran incompletos. Primero, identificación y segundo, reintegración. La identificación, debemos revisar los índices y metadatos para identificar los documentos faltantes. En la reintegración, obviamente incorporar los documentos faltantes al expediente, respetando la orden de cronología y la clasificación original. Bueno, y se preguntarán cómo será el sistema de ordenación documental. Bueno, existen varios sistemas, el alfabético, cronológico, topográfico, numérico, entre otros. El alfabético, pues, es utilizado cuando los documentos están organizados por nombres de personas o entidad. El cronológico, ordenar los documentos según su fecha de creación. El topográfico, según su ubicación física, en el caso de grandes volúmenes. Y el numérico, uso de códigos para clasificar los documentos. Mi propuesta para el colegio es un sistema alfanumérico cronológico. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que es el más adecuado para el colegio, donde cada documento está asignado a un código único que incluye el año y el tipo de documento. Sencillo. Por último, la foliación de los documentos. En los físicos, cada documento dentro de un expediente debe estar numerado consecutivamente, colocando un número en la esquina inferior derecha de cada hoja. Y en los electrónicos, los documentos digitales deben conservar el orden foliado de los documentos físicos escaneados. El sistema de gestión documental debe permitir ver las páginas escaneadas con el número de folios visibles. Esa es mi propuesta para el colegio, en base a la contextualización de la actividad y la problemática. Espero haya quedado muy claro y muchas gracias. Hasta luego.